Hola, ¿cómo están? Soy Ezequiel Reynoso. En este momento nos vamos a encontrar para charlar sobre las principales características de tomografía computada de doble energía o energía espectral o tomografía espectral, como algunos de ustedes seguramente ya la conocen. En este momento me desempeño como coordinador del Departamento de Neuroimágenes de Diagnóstico Maipú, DASA, en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, y espero que les resulte útil poder ver los principales lineamientos sobre esta tecnología y poder mostrarles cuáles son sus aplicaciones dentro del campo de las neuroimágenes. Vamos a comenzar inicialmente con esta fotografía que un poco nos lleva a centrarnos la atención en lo que es la luz, o sea, en sí, de qué se trata la luz en general, como la conocemos tal cual. Tiene que ver con el haz electromagnético y hay una porción de la luz visible que nos llega a través del Sol, que forma parte de ese haz electromagnético a lo largo del universo y que no son más que ondas de partículas que se miden en longitud y amplitud de onda, como ustedes la conocen. Pueden ver ahí que en el centro de la medida del haz electromagnético, como la conocemos, tenemos la luz visible que va desde el rojo hasta el violeta. Aquellas ondas que tienen una frecuencia medida en hercios que es menor a la de la luz visible, estamos hablando de lo que conocemos como la luz infrarroja, y lo que está por encima del violeta, la luz ultravioleta. Y así, a medida que vamos viendo la longitud de onda, vamos a tener ondas que tienen menor frecuencia, con una longitud de onda más amplia, y una menor amplitud, mientras que a la derecha del haz electromagnético de partícula tenemos partículas que tienen mayor amplitud de onda con mayor frecuencia y por lo tanto mayor fuerza y mayor penetración. Fíjense que dentro de las partículas del haz electromagnético de baja amplitud y baja frecuencia tenemos las ondas de radio, las microondas, o como dijimos hace un momento, la luz infrarroja, y hacia la derecha del haz, los que tienen más fuerza y mayor penetración, entre los que encontramos los rayos X, que es sobre lo que vamos a hablar en esta charla, y con más penetración los rayos gamma, con mayor capacidad de generar radiaciones. Desde el punto de vista físico, vamos a recordar, o sea, muy sucintamente, algunas de las principales características relacionadas con la generación de los rayos X, que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Tenemos un tubo que genera a través de una corriente eléctrica un disparo, que seguramente ya lo conocemos todos, que en la gran mayoría se libera en forma de calor, y un porcentaje que es alrededor del 1% o menor del 1% en forma de rayos X. Esos rayos X, en el caso de las tomografías computadas o los equipos de radiología convencional, como ya los conocemos, son utilizados para atravesar los elementos, en el caso del ser humano, los elementos del cuerpo, y generar una sombra que es lo que interpretamos nosotros a través de la impresión en imágenes o a través de los diferentes ordenadores de tomografía computada que transforman esos datos de rayos X obtenidos en imágenes en distintas escalas de grises. Muy bien, con respecto a esto, sabemos que los equipos de tomografía computada han ido evolucionando en los últimos 15, 20 años. Ha habido un avance, sobre todo en la primera década del 2000, donde hemos podido llegar a tomógrafos de multicortes, multislide, que tienen rotaciones de altísima velocidad del tubo, donde podemos obtener hasta 320 imágenes por segundo, que son los que conocemos a partir de las últimas generaciones de los tomógrafos de 64 filas de detectores en adelante, hasta
los 256 y más que ya conocemos. Eso es con respecto al uso de la radiación de la evolución de la tomografía convencional. Pero estos tomógrafos, a lo que denominamos, que utilizan como tomografía de single energy, o sea, energía simple, en realidad, cuando sucede y se produce el haz de las partículas de radiación, tenemos que, igual que en una explosión, partículas que tienen, a su vez, dentro de ese mismo haz, una menor amplitud y una menor penetración que otras que tienen mayor frecuencia y mayor penetración y mayor energía. Generalmente, lo que se usa en esa gran cantidad de partículas de diferentes energías que son emitidas en el haz de rayos X, son las de mayor energía para poder obtener los datos conocidos de radiología convencional. Entonces, así tenemos, en el caso de la energía dual, que podemos diferenciar este tipo de partículas en las de alta energía y las de baja energía, a diferencia de lo que hace la técnica de tomografía de simple energía o convencional como habitualmente la conocemos. Las de alta, esta energía dentro de las partículas de un mismo haz de rayos X se mide en una medida que se denomina kiloelectrón-volt. Entonces tenemos de alta energía, las que van, en algunos casos, depende la marca del equipo y depende la tecnología que se esté implementando en cada uno de los equipos de energía dual, entre aproximadamente 140 kiloelectrón-volt y 40 kiloelectrón-volt las de baja energía. De esta manera, al poder el equipo diferenciar entre las partículas de alta energía y las de baja energía, podemos ver cómo los diferentes elementos, en este caso serían los elementos de la tabla periódica, pueden reaccionar frente a los diferentes niveles energéticos, considerando aquellas partículas que tienen mayor penetración y las partículas que tienen menor penetración. Por ejemplo, podríamos ver el comportamiento del yodo, del calcio, de los tejidos blandos, frente a un nivel energético en particular. Mientras que en general con la energía simple se toman en general partículas que están en el rango de mayor fuerza o mayor energía. Ese es un poco, desde el punto de vista físico, la explicación de manera somera y sucinta de cómo funciona este tipo de tecnología. Han habido, ¿cómo hacen en general las diferentes marcas o los diferentes modelos para generar este switcheo o este cambio entre las partículas de alta y baja energía? Hay diseños que tienen un solo tubo, que hacen disparos contiguos uno al lado de otro de alta y baja energía. Hay otros diseños que tienen dos tubos de generación de partículas de alta y baja energía. Y hay otros diseños que cambian la manera de detectar. Hay algunos que detectan las de baja energía y hay otros que detectan las de alta energía. Estos son un poco los modelos que hay en general en el mercado relacionados con lo que es la tomografía espectral. Esto nos permite, a su vez, poder observar cómo los diferentes elementos se comportan frente a las partículas de baja energía y a las partículas de alta energía. Esto es particularmente importante en el estudio de los tejidos del ser humano, ya que hay tejidos que son propios, que tienen un alto número atómico, y hay otros que tienen bajo número atómico. Por ejemplo, el calcio, más de alto número atómico, y los tejidos blandos con números atómicos más bajos porque tienen mayor o menor contenido de este tipo de elementos de la tabla periódica como el calcio y mayores contenidos de agua. Entonces el comportamiento frente a las partículas de alta y baja energía es distinto y podemos ver cómo las estructuras pueden reaccionar
frente a una u otro tipo de elemento. Por ejemplo, otro elemento importante es el yodo, porque es un elemento que nosotros administramos como sustancia de contraste. Entonces podemos observar cómo se comporta el yodo frente a las partículas de baja energía y las partículas de alta energía. Las partículas de baja energía, por supuesto, por ejemplo, a 40 kV, van a tener menos fuerzas para penetrar este elemento, que es de alto número atómico, entonces vamos a tener más preponderancia o mayor densidad del yodo, por ejemplo, en este caso, de manera tal que nos permitiría usar poco contraste y ver solamente cómo se comporta el yodo en las partículas de baja energía. Ahora, si queremos ver cómo se comporta el yodo en las partículas de alta energía, vamos a tener más fuerza y mayor capacidad de penetración, entonces vamos a poder obtener este tipo de imágenes. A través del software del equipo le podemos pedir cómo queremos ver el comportamiento de la imagen obtenida con respecto, por ejemplo, al yodo, a las partículas de baja energía y a las partículas de máxima energía con respecto al mismo componente, y así podemos obtener, por ejemplo, imágenes virtuales sin contraste. Con respecto al estudio de los elementos, entonces vamos a tener que a nosotros nos importa dentro del estudio del encéfalo el parénquima, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, el yodo y el calcio, y vamos a tener cómo se comportan o cómo sería la atenuación frente al, a los elementos de baja energía y los de alta energía. Frente a las partículas de baja energía con bajo kiloelectronvolt, vamos a obtener mayor atenuación y menor atenuación con respecto a las de alta energía, como vimos anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo de las curvas logarítmicas de dos diferentes elementos, como vimos anteriormente, del yodo y el parénquima, que podemos obtener también obtener con el equipo. Esto se traduce de esta manera, que es la forma imaginológica de los datos en el encéfalo. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión que está ubicada en la región parietal, paramediana izquierda, en la región posterior, asociada a edema, la cual interpretamos como una lesión orgánica, probablemente secundaria, una metástasis, y podemos observar cómo se comporta el yodo, o cómo es la atenuación del yodo y el parénquima con respecto a los diferentes niveles energéticos, en este caso representados de 10 en 10, entre 40 y 130 kiloelectronvolt, en una lesión parenquimatosa. Y vemos que a medida que vamos aumentando la observación en las partículas de alta energía, vemos que hay mayor penetración de las estructuras, de las de rayos, y menor atenuación, frente a las de baja energía, donde tenemos mayor atenuación del yodo, o sea, mayor hiperdensidad de las estructuras que tienen contraste. Bueno, así es un poco como hemos visto desde el punto de vista físico también, como a su vez cada uno de estos elementos tiene un comportamiento particular frente a una y a otra, y a nosotros nos importa particularmente, en el caso del encéfalo, poder observar algunas partículas como el calcio y el yodo y las partes blandas. Es así que en definitiva vamos a poder obtener mapas de yodo o calcio, podemos observar, o sea, cómo se comporta el yodo o el calcio, podemos obtener imágenes virtuales sin contraste, o sea, pedirle al equipo cómo sería si le podemos sacar el yodo a la imagen, o sea, directamente lo podemos identificar y decir, bueno, porque este elemento tiene como una marca propia que tiene un comportamiento particular en los diferentes niveles energéticos y que se identifica como el yodo, y le podemos pedir a través del software que elimine el yodo de la imagen, o podemos pedirle que elimine el calcio de la imagen, y vamos a tener este tipo de resultados, por ejemplo, cuando podemos eliminar el yodo o el calcio, en lo que se llama descomposición de material. O sea, que además de poder observar el comportamiento de un elemento en particular o de todos los elementos de las imágenes obtenidas en el encéfalo en diferentes niveles energéticos, también vamos a poder observar el comportamiento de un elemento en particular y pedir a través del software del equipo que ese elemento permanezca o no permanezca en la imagen. O sea, podemos quitarlo de la imagen o poder también tener imágenes combinadas. Miren, ahí es como podemos observar
en el caso de un estudio de encéfalo con contraste, y le podemos pedir que elimine el yodo y vamos a tener una imagen virtual sin contraste, todo con una sola adquisición, no hay que irradiar 2 veces al paciente. En el caso de las aplicaciones, que es un poco lo que nos interesa ahora, y acabamos de explicar un poquito cuáles son las bases físicas y qué es lo que nos permite observar este tipo de aplicaciones en la energía dual o de doble energía a nivel del encéfalo. Podemos, como dijimos hace un momento, en un paciente pediátrico, en un control postquirúrgico, que necesita hacerse el estudio con contraste, podemos realizar una sola adquisición con contraste y podemos pedirle, como vimos anteriormente, al equipo quitarle el elemento yodo, en este caso en particular, para obtener la imagen virtual sin contraste y así poder observar cuál sería el comportamiento de una lesión en particular sin y con contraste, sin tener que hacer 2 adquisiciones en el caso del paciente. Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso de un hematoma intraparenquimatoso en un paciente de 20 años, donde queremos saber si el hematoma, bueno, por las características imagenológicas sospechamos que es contusivo, pero queremos saber a su vez si hubo alguna lesión, por ejemplo, vascular, subyacente que pudo haber generado la caída de este paciente en particular. Es un paciente de 20 años con caída de su propia altura. Y le pedimos entonces al estudio que nos deje solamente el yodo y que retire todo lo demás, y podemos ver que no hay ningún tipo de lesión subyacente en el parénquima, o sea que no hay lesión vascular subyacente en el estudio. Este es otro caso de la bibliografía donde sí tenemos un hematoma intraparenquimatoso que se encuentra en la región frontal izquierda y región cápsulo estriada anterior de ese lado, también en un paciente joven de 50 años, donde sospechamos la presencia de spot sign o signo del punto dentro de la lesión y podría eso significar la presencia de un foco de sangrado. Entonces se realiza el estudio sin contraste y con contraste, y le pedimos o tratamos de hacer a través de las técnicas de software del equipo, poder visualizar solamente el yodo, como hicimos anteriormente, y vamos a poder observar que permanece ese pequeño punto que refuerza con el contraste endovenoso y que representa en este caso el foco de sangrado posiblemente a partir de una lesión vascular subyacente. Entonces ahí podemos encontrar de manera selectiva el foco o la causa del hematoma, que es en realidad lo que nos interesa. Este es otro caso que también es nuestro, que tuvimos en la práctica clínica habitual, con una hemorragia subaracnoidea basal, que ya un poco por la localización tenemos compromiso de las cisternas basales y silvianas bilateral de manera simétrica, no tenemos una lateralización particular. Sospechamos en un paciente joven de 28 años la primera causa que podría ser en un estudio de tomografía computada, la presencia de un aneurisma. ¿Cómo nos ayuda a confirmar? Podemos observar con una adquisición a 40 kilo electrón volt la presencia de la hemorragia subaracnoidea en una sola adquisición con contraste endovenoso. Podemos obtener o pedirle al equipo que nos deje solamente el yodo y obtenemos el examen angiográfico que nos muestra el aneurisma en el territorio comunicante anterior, que posteriormente fue confirmado por angiografía digital y con tratamiento específico. Este es otro caso de un paciente de 69 años que tuvo un tratamiento post-trombolisis, también de la bibliografía, que muestra una hiperdensidad también en la región lentículo capsular y cápsula estriada del lado izquierdo, pero sabemos que tuvo el antecedente del tratamiento. Entonces la sospecha es si hay resangrado o hay un nuevo hematoma dentro de la lesión, o sea, dentro del área de la lesión, y entonces se realiza el estudio con tomografía computada espectral y se le pide al equipo que retire el yodo. Entonces lo que se puede ver es que en realidad era yodo remanente posterior al tratamiento
que se había realizado el tratamiento angiográfico de exclusión de la lesión subyacente de la circulación, y que había habido trasvasación de yodo que posteriormente se reabsorbe. Se le pide también al equipo que deje solamente el yodo y retire el agua, por ejemplo, en el caso del parénquima, y podemos constatar de que en realidad era yodo extravasado y no era un hematoma intraparenquimatoso. Este es un caso que tuvimos hace un par de años de un paciente de 38 años con un antecedente de trauma con múltiples lesiones contusivas, como pueden observar ahí en las regiones temporobasales, con mayor compromiso del lado izquierdo anterior. Podemos ver en el lado izquierdo también que hay como un pequeño hematoma subdural, es una lesión extraaxial y que parece también asociada a un hematoma extradural. Tuvimos un problema con este paciente en realidad porque seguía en el lado izquierdo con sangrado, no cesaba el sangrado. A medida que se realizaban los controles, tenía nuevos resangrados, y decidimos estudiarlo con el estudio de energía espectral con contraste endovenoso, y pudimos determinar que había un foco de sangrado muy específico en ese lugar que pensábamos que era sangre inicialmente, sino que en realidad era una lesión vascular extradural que seguía sangrando y que había tenido aparentemente una lesión vascular a partir del trauma. Nos quedó la duda de si eso a su vez podía ser algo de calcio anteriormente, que existiera anteriormente a eso. Entonces le pedimos también al equipo que retire el calcio y deje el yodo, como hicimos anteriormente, y vemos que hay un punto que efectivamente es netamente vascular. Se realiza la angiografía digital y resultó en un pseudoaneurisma de la arteria carótida, o sea, de la arteria meningia media, que es rama del sistema carotídeo externo, en ese caso, y era lo que permanentemente estaba sangrando en el paciente a raíz del trauma que había sufrido. Otra de las aplicaciones es en un paciente de sospecha de accidente cerebrovascular en evolución. Arriba tenemos el estudio de tomografía computada con energía simple, se puede hacer en el mismo equipo. Ya el mismo equipo, esta es quizás otra de las aplicaciones que con la misma adquisición podemos obtener una imagen que se correlaciona con la tomografía de simple energía. Y más abajo podemos ver cómo es el comportamiento del mismo parénquima con las partículas de baja energía, 40 kiloelectronvolt, lo que hace que permita reducir los artefactos en la región frontal superior del lado derecho. El paciente con sospecha de ACV de 6 horas de evolución. Se realiza también la resonancia magnética, ya que los estudios de la tomografía computada, si bien no eran concluyentes, podíamos ver mejor en el estudio del análisis con partículas de baja energía un borramiento de la interfase entre la sustancia gris y blanca en la región frontal del lado derecho. Por lo tanto, estábamos sospechando de una lesión probablemente isquémica hiperaguda que se constató en la resonancia magnética. Al estudio del análisis en el plano coronal del mismo paciente y analizando particularmente el agua, podemos ver que tenemos una clara región de edema que determina simetría respecto a su contralateral y un borramiento de los surcos en el lugar de la lesión en el mismo estudio, que incrementa la sensibilidad con respecto al estudio de la simple energía y que se correlaciona con el estudio de la resonancia magnética en el estudio con el contraste del mismo paciente. Podemos observar cómo la región comprometida del parénquima no absorbe contraste respecto al yodo observado en el resto del parénquima. Por otro lado, desde el punto de vista
propiamente dicho, desde el análisis de los vasos, presentamos este trabajo también ya hace algunos años, en la revista de Neuroimaging, relacionado al análisis de la energía espectral y la señal o la densidad particularmente de los componentes de la placa carotidia y cómo es su comportamiento de cada uno de los componentes frente a los niveles energéticos que veníamos hablando anteriormente. Entonces analizamos tanto para la energía convencional o simple energía, como llamamos normalmente, el comportamiento de los componentes de la placa en lo que respecta al calcio, al yodo, que representaría la luz del vaso, y los componentes de partes blandas, donde podemos analizar mucho mejor por tomografía computada el componente lipídico y el componente no lipídico, que suponemos podría corresponder a un componente fibroso, y cómo fue cada uno de los componentes, cómo fue el comportamiento de cada uno de los componentes en la gama de las partículas de baja energía hasta las partículas de alta energía. El resultado que obtuvimos fue que lo importante es que podemos generar una mayor diferenciación de los diferentes componentes de la placa en niveles energéticos de baja energía. O sea, ¿por qué es particularmente importante esto? Aquí lo podemos ver en este tipo de gráfica, donde, por ejemplo, el calcio, que es la curva que se encuentra por arriba, tiene una mejor diferenciación de las partículas, una mejor diferenciación respecto al yodo de endoluminal a 40 kiloelectronvol, o sea, con las partículas de baja energía, y que es mejor esa diferenciación comparado con respecto de la tomografía de simple energía. Este fue el resultado que pudimos encontrar. O sea, con respecto al estudio de tomografía convencional, esto es particularmente importante, por ejemplo, en el artefacto del blooming, que es generado a nivel de la placa por el calcio y que muchas veces nos permite, o sea, nos dificulta poder tener una medida de alta especificidad con respecto al grado de estenosis. O sea, poder tener una mejor diferenciación de los diferentes componentes de la placa es sumamente importante poder hacerlo con este tipo de tecnología, ya que mejora un poquito la diferenciación con respecto a la tomografía convencional. Esto fue lo que encontramos en este trabajo que presentamos, y otra de las aplicaciones importantes de este tipo de tecnología en la administración de contraste es que si analizamos los estudios en las partículas de baja energía, no necesitamos aplicar grandes cantidades de contraste. O sea, podemos hacer contraste reducido, que con 30 a 40 mililitros de contraste podemos obtener, como ven ahí, un estudio angiográfico tan confiable como las de alta energía, que se asimilan más al estudio de tomografía convencional. Con respecto a las lesiones tumorales, acá tenemos un paciente, vamos a tratar de pensarlo con ejemplos. Un paciente con una lesión tumoral por melanomas, un secundarismo, podemos ver cuáles son las características de vascularización de estas lesiones. Ahí tenemos en la primera instancia una tomografía computada con contraste endovenoso del encéfalo en el plano axial de este paciente. Podemos observar cómo se obtiene la imagen virtual sin contraste, y al mismo tiempo le pedimos solamente que nos muestre la parte vascular para poder saber cuál es específicamente la vascularización o cuáles son las arterias que nutren a esta lesión. Muchas veces esto es útil, no solamente en el caso de las lesiones, sino para programar el tratamiento quirúrgico de las lesiones, donde podemos observar cuál es el trayecto de las principales estructuras arteriales que nutren a las lesiones, ya que tienen vasos de neoangiogénesis imperfectos y que pueden sangrar y complicar el estudio. Con respecto a la descomposición de material, vamos a analizar ahora de manera sucinta
Tres elementos importantes, como vimos hace un momento para el yodo. Vamos a analizar las cuestiones relacionadas con el calcio. Este es un ejemplo de la bibliografía que nos muestra la presencia o no de calcio en esta lesión. Entonces, lo que se realizó fue el estudio de tomografía computada convencional en la lesión, y se le pide finalmente que se retire el calcio y se deje el yodo. Finalmente era una lesión que tenía un pequeño refuerzo con el contraste endovenoso, y este es otro caso que es nuestro, donde teníamos un paciente con la sospecha de posible milimétrico sangrado subdural, y que muchas veces el artefacto de la calota óseo nos impide poder observar si eso es realmente un artefacto o se trata de un sangrado. Es un paciente que había tenido una lesión por trauma, y efectivamente al pedirle al software del equipo que retire el calcio, podemos ver que persiste esa imagen, y en definitiva probablemente correspondía a un milimétrico hematoma subdural en esa localización. Este es un caso de un paciente con una lesión de la fosa posterior compatible con schwannoma, quizás para la mejor delimitación de la lesión y la programación del tratamiento quirúrgico podría ser útil en la determinación de las dimensiones del conducto aditivo interno. Y otra aplicación también que podemos encontrar en este tipo de tecnología es para la reducción de artefactos, sobre todo en la fosa posterior, y artefactos de metal. Este es un caso particular de la bibliografía. Este es otro caso también nuestro, donde utilizamos el análisis de las imágenes con partículas de baja energía, donde podemos observar que reducen los artefactos y podemos tener una mejor delimitación de una complicación postquirúrgica a nivel de la convexidad, que quizás no la podemos ver bien con la energía o el estudio de tomografía convencional. Este es otro caso de una paciente de 50 años tratado. Este es un típico caso de clips quirúrgicos o postquirúrgicos para la exclusión terapéutica de aneurismas. Bueno, también hicimos el análisis de las imágenes solamente con el contraste endovenoso, para poder observar el parénquima adyacente, cómo es el comportamiento en las partículas de alta y baja energía, y cómo podemos obtenerlo también si analizamos solamente la combinación de ambas, como dijimos hoy, descomposición de material, y por otro lado el análisis de las partículas de entre alta y baja energía. Y podemos obtener una reducción global de los artefactos, sobre todo para visualizar el parénquima inmediatamente adyacente. Esto puede ser útil el análisis postquirúrgico o post-tratamiento inmediato para ver si existe sangrado o no residual. Bueno, y no solamente para eso, sino también para poder observar mejor el parénquima del encéfalo. Este es un otro trabajo que presentamos también ya hace un tiempo, que está en esta revista europea, también orientada a la utilidad de la energía espectral en reducción de los artefactos, y obtuvimos también resultados similares a los que podían observar anteriormente. Este es un ejemplo del análisis en los estudios de cadera, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, cuál es el análisis en la aplicación del área neurológica a nivel de los estudios de la columna vertebral, donde muchas veces encontramos pacientes instrumentados con largas instrumentaciones o extensas instrumentaciones que generan muchos artefactos y dificultan el análisis de las imágenes, sobre todo en lo que tiene que ver con partes blandas. Este es otro paciente que tenía un antecedente de cáncer de colon, y teníamos este estudio en la simple energía. Se sospechaba en la tomografía computada de la posibilidad de lesiones. Teníamos lesiones contiguas en la región proximal de la columna dorsal, por lo tanto pensábamos que podían ser lesiones secundarias, y bueno, se había realizado el estudio con contraste endovenoso, en un estudio que se había hecho para screening
de tomografía, abdomen y pelvis, y aprovechamos la administración del contraste para poder analizar no solamente en la energía convencional o simple energía, como llamamos, sino que también hacer una descomposición entre yodo y agua. Entonces pedimos que retire el agua y permanezca el yodo, y pedimos, con respecto a la simple energía, podemos observar cómo hay una gran atenuación o una gran captación de contraste de las imágenes que habíamos visto en la región proximal de la columna dorsal, y cómo había otra lesión también a nivel de la articulación sacroiliaca del lado derecho, que si bien tenía características densitométricas habituales en el estudio de la simple energía, no terminábamos de definir si las anteriores ya sabíamos que sospechábamos que eran metástasis, pero estas quizás podían no serlo, de manera tal de que utilizamos la técnica de calcio-yodo y agua-yodo, y se puede constatar que las lesiones de la región proximal de la columna que captan contraste pertenecen realmente a lesiones, como podemos ver abajo, secundarias, mientras que las que están arriba, pertenecientes a la región de la articulación sacroiliaca del lado derecho, no tienen captación, por lo tanto, se trataría en este caso de una lesión degenerativa o inflamatoria, que nos hace la diferencia entre un tipo de lesión y otra lesión. Otro tipo de pregunta que generalmente surge con respecto a este tipo de tecnología en general es, bueno, tiene que ver fundamentalmente con la radiación, o sea, si se aplica mayor cantidad de radiación o menor cantidad de radiación. Acá hay algunos de los primeros papers, este es uno de los primeros relacionados con el estudio de la radiación de AJNR, y después, bueno, se han realizado más hacia adelante, que mostraban que los protocolos, si bien tienen un poco mayor de radiación que los estudios de tomografía convencional, debido a que en algunos casos, algunas tecnologías usan dos haces, uno de alta y uno de baja energía, el porcentaje no es significativo, y las dosis, que es lo que importa, las dosis efectivas de radiación hacia los pacientes, son similares a las dosis, o se encuentran dentro de los rangos permitidos para la realización de los estudios respecto de los estudios convencionales. O sea, hay una mayor aplicación de radiación, pero que quizás eso de alguna manera no es tan significativa respecto al beneficio que se obtiene en algunos de los casos como los que estábamos analizando anteriormente. Por eso cada caso hay que analizarlo de manera particular y utilizar la tecnología de forma adecuada en el contexto de cada paciente. Se puede aplicar reconstrucción iterativa y tiene fase sin contraste virtual, o sea que en este caso, si tuviéramos que realizar el estudio sin contraste, dependiendo del caso del paciente, podemos hacer solamente un estudio con contraste y poder obtener la imagen virtual sin contraste, sin tener que adquirir dos veces el estudio, que en sí sumaría más radiación que una sola adquisición de doble energía. Y por otro lado, poder analizar entonces también los estudios de contraste reducido. Como conclusiones, que es más que nada para qué sirven esta tecnología, y un poco repasando, podemos realizar decomposición de tejido, podemos analizar la composición de algunos tejidos que sí nos importan, como el yodo, el calcio, como vimos anteriormente, el agua, y las partes blandas, la cuantificación de yodo en los tejidos, cómo se comportan los tejidos frente a diferentes niveles energéticos, como otra alternativa, cómo es el comportamiento de estos tejidos frente a las partículas de baja energía y a las de alta energía, y al mismo tiempo también podemos obtener imágenes que representen lo que llamamos simple energía, o los estudios convencionales, todo con una sola adquisición. Como dijimos anteriormente, podemos obtener a partir de ello imágenes virtuales sin contraste, como habíamos mostrado, y por otro lado estudios con bajo volumen de contraste cuando necesitamos una sola adquisición con contraste, como por ejemplo en los estudios angiográficos.
Bueno, esto es un poco de manera global y de manera sucinta cuáles son en general las aplicaciones a vuelo rasante de la tomografía espectral. Espero que les haya servido para conocer a grandes rasgos el funcionamiento de esta tecnología y cuáles pueden ser sus aplicaciones en el área de las neuroimágenes. Por supuesto, tiene sus limitaciones con pocos materiales o elementos, como vimos anteriormente. Hay ruidos de artefactos mayor ruido de artefactos en el análisis de baja energía, y hay incremento de volumen de información, por lo tanto nos lleva más tiempo el análisis de las imágenes. Así que esto es un poquito lo que hemos hablado, y espero que les sea útil. Nos podemos encontrar más adelante, tienen los datos adelante en la charla para cualquier tipo de consulta y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.